Bueno, estimados, siendo las 11:44, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Para comenzar, saludamos a los consejeros regionales presentes, a doña Loreta Villegas, a don Rodrigo Rivera, que nos acompaña, y también a ciertas autoridades que están presentes: Seremi Gabriel Pérez de Ciencias, a doña Andrea Fessel, directora ejecutiva del CIEP, a don Felipe Ochoa, coordinador de la Seremi de Ciencias, coordinador de Ciencias de la Seremi de Ciencias, a nuestro profesional de apoyo, Sergio Herrera, otro profesional de apoyo, Héctor Areyuna, también de la Seremi de Ciencias, Jaime López, director de Administración y Finanzas del CIEP, y don Cristian Moscoso, secretario ejecutivo también de la Corporación de Investigación, Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. Así que damos paso al primer tema de conversación, que es el informe de la iniciativa Avances Planificación Estratégica CIEP, donde expone la directora ejecutiva del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, Andrea Fessel. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por el espacio. La presentación de hoy tiene como objetivo contarles un poco en qué se tradujo este proceso de planificación estratégica, que comenzó el año pasado en septiembre-octubre, que aún inicialmente se pensaba que fueran 2-3 meses y terminó siendo casi 6-7 meses, debido a todos los cambios que sufrió la institución. Esta fue recepcionada por nosotros. Lo que yo aquí les presento es un resumen, y esto se plantea como un documento a seguir trabajando para ser consensuado con los distintos actores del sistema, porque más bien es un documento que recoge el trabajo de estos meses, pero todavía tenemos como institución que darle algunos aterrizajes y un trabajo para consensuarlo con los distintos actores que son relevantes para el CIEP, ya sea el directorio o los distintos stakeholders que tenemos. A ver, aquí. Esta estrategia la planteamos porque es importante. Bueno, es tan importante la investigación en este territorio, ¿no es cierto? Estamos en un ecosistema muy relevante frente a todos los cambios que existen. Estamos en una región donde se evidencian los temas del cambio climático. Y tenemos también la presencia de sectores productivos importantes, donde la demanda cada vez tiene que ser más hacia la evidencia, ¿no es cierto? Tomar informaciones en base a la decisión, en base a la información, al conocimiento que se genera, y que permita que se unan la ciencia con el tema productivo. Entonces estamos hablando que esto es un CIEP que no es decir que estuvo hace 20 años, donde ha cambiado mucho el entorno y la normativa, pero tenemos 20 años que son de investigación acumulada sobre los ecosistemas patagónicos, que esa fue la misión original con la que surge el CIEP. El CIEP surge en el 2005 como un centro de ciencia de CONICET, con el objetivo de descentralizar la ciencia. Ese fue el objetivo inicial. Y de ahí ha ido moviéndose un poco o convirtiéndose según los instrumentos de financiamiento, y hoy en día es una corporación, ¿no es cierto?, del gobierno regional. El monitoreo de CIEP en el largo plazo incluye el clima, el agua, los bosques y los fiordos, generando información muy rica que en este momento creemos que es súper importante dar a conocer. El equipo local de CIEP es multidisciplinario y arraigado en la región. Nosotros creemos que el CIEP puede traducir la capacidad científica en información útil para la gestión pública, la planificación territorial y la adaptación al cambio climático. Todo un poco los conceptos o ideas que surgen de la planificación, porque esta fue trabajada con todo el equipo, con los directores, es un trabajo bien completo. ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Se plantea que el propósito del CIEP es generar conocimiento científico sobre la Patagonia para contribuir a la comprensión y sostenibilidad de sus ecosistemas y territorios. Su misión: desarrollar, integrar y transferir conocimiento de excelencia sobre los ecosistemas de la Patagonia, articulando capacidades interdisciplinarias y la colaboración con actores públicos, privados y territoriales. La visión: ser una institución científica de referencia para la Patagonia, reconocida por su excelencia, su articulación territorial y su contribución al abordaje de los desafíos socioecológicos del territorio. Propuesta de valor:
una combinación única de conocimiento científico, experiencia territorial y capacidades interdisciplinarias para decisiones más contextualizadas y de largo plazo. ¿Cuáles son los 5 principios institucionales que surgen de esta planificación? Primero, la excelencia científica y rigor ético. Investigación rigurosa, transparente y confiable, base de la legitimidad pública. Pertinencia y pertenencia territorial, conocimiento situado con vínculos de largo plazo con los actores y ecosistemas de la Patagonia. Conocimiento como bien público, la ciencia como bien público que fortalece capacidades y empodera al territorio. Sostenibilidad y manejo responsable, evidencia que contribuye al manejo responsable de los ecosistemas patagónicos. Articulación científico-territorial, el centro como nexo entre ciencia y territorio, facilitando redes y capacidades compartidas. Esta planificación se hizo con una mirada del 2026-2030, pero con una proyección 2035, que fue un poco la apuesta de la consultora que lideró el proceso. Por lo tanto, aquí al 2035 el CIEP se proyecta como una institución científica pública de referencia para la Patagonia, que produce y traduce conocimiento confiable para las decisiones del territorio, con financiamiento estable, gobernanza robusta y redes permanentes. Un observatorio estratégico de la Patagonia frente al cambio climático. Voy a volver un poco a esta slide después, pero quiero concentrarnos ahora en lo que fue el diagnóstico. ¿Qué se vio, qué CIEP y qué tiene como situación actual? El CIEP parte de una posición de fortaleza científica, pero con 4 desafíos institucionales que se deben resolver para ser sostenible. Lo primero, la evolución del modelo científico. Avanzar desde líneas que operan un poco aisladas hacia un modelo integrado e interdisciplinario. La ciencia cada vez está viéndose más desde las disciplinas únicas hacia interdisciplina y transdisciplina, que en el fondo empiezan a converger y a combinar los distintos saberes, las distintas disciplinas. La segunda es gobernanza más robusta, clarificar roles y construir una relación estable con el GORE, más allá de negociaciones anuales. Nosotros sabemos que CIEP, que partió como un centro de ciencia y hoy es una corporación, no se fundó como corporación. Entonces hay hartas cosas que no están bien normadas, que no están bien reguladas y que creemos que es súper importante también ordenarlas para poder tener un organigrama, una estructura que sea acorde a lo que se requiere. Diversificación del financiamiento, reducir la dependencia de pocas fuentes para proteger la continuidad de la investigación y fortalecer también las fuentes de financiamiento. Se entiende que por temas legales el CIEP tiene que anualmente aprobar su presupuesto frente al gobierno regional, pero al no tener otras grandes, o sea, tenemos otra segunda que es ANIC, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, nos genera mucha tensión interna, porque esa aprobación anual en el pasado ha tenido ciertas trabas y ya han pasado meses que la institución no ha tenido la solvencia económica. Entonces, tenemos que seguir pensando en una diversificación, pensando que hoy día el gobierno regional nos pone un 60% del presupuesto basal y el 40% viene desde la Agencia Nacional. El cuarto, vinculación territorial como política. Pasar de vínculos personales a una política institucional con recursos y codiseño. O sea, necesitamos que en el fondo se traduzca la vinculación de CIEP en algo real, ya sea con la transparencia, la difusión, y que ojalá que se pueda traducir también en diseño de políticas públicas. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos que se definen en esta planificación? Investigación científica de excelencia y rigor ético, un rol público y social del conocimiento, una interdependencia estratégica y redes de colaboración, sostenibilidad y financiamiento institucional, y un quinto que es transversal, capacidades institucionales, gobernanza e infraestructura. Este se plantea como el eje habilitante, que es transversal a los demás y que se soporta toda la otra estructura. Buenos días, consejero. Buenos días. Entonces, si nos vamos a los objetivos, aquí se plantea que hoy día el año 2026 es el año de habilitación. Un poco como lo conversamos internamente, es como el año de ordenar un poco la institución, de ordenar la casa. Entonces, lo principal en el objetivo 1, investigación científica de excelencia, en el año 2026, ordenamiento de líneas de investigación y definición de desafíos estratégicos. Hacia el 2028, una institucionalización del modelo científico. Y hacia el 2030, ya una consolidación, una operación consolidada de líneas interdisciplinarias y temáticas.
Yo después les voy a comentar en otra presentación cómo esto de cierta forma se ha ido implementando de forma inorgánica, sin mucha planificación, pero nos hemos ido moviendo hacia esa línea. Y el escenario opuesta es la investigación anticipatoria, observatorio permanente, ecosistemas patagónicos. En el objetivo 2, el rol público y social del conocimiento, hoy en día tenemos que trabajar en un mapeo de actores y diseño del modelo de vinculación y comunicación, porque si bien tenemos ciertos actores que son muy evidentes y con los cuales trabajamos permanentemente, hay otros que tampoco están tan establecidos y con los cuales sin duda tenemos espacios de colaboración y de trabajo en conjunto. Después el 2028, implementación del modelo integrado de transferencia y comunicación. Al 2030, un rol público reconocido y mecanismos operativos estables. El escenario opuesto, CIEP como garante del conocimiento científico público para la Patagonia. El objetivo 3, interdependencia estratégica y redes de colaboración. Hoy en día es la priorización y ordenamiento de redes estratégicas. Al 2028, formalización de convenios y alianzas estructurales. Y al 2030, redes consorciales plenamente operativas. No, tenemos bastantes redes y es una de las fortalezas de CIEP, pero a nivel de consorcio, a nivel de que nos permita, por ejemplo, postular a proyectos de alto financiamiento o que requieren alta consolidación de redes, es donde tenemos que apuntar. El escenario opuesto, un consorcio científico estable que amplifique impacto sin diluir su identidad. Objetivo 4, sostenibilidad y financiamiento institucional. Hoy en día tenemos que partir con un plan inicial de diversificación financiera, que es lo que en este momento pareciera ser lo que más nos complica. Hacia el 2028, ajustes a la orgánica institucional y avances en financiamiento mixto. Al 2030, una gobernanza sólida y financiamiento estable y diversificado. El escenario opuesto es autonomía científica protegida por una arquitectura financiera robusta. Y el quinto objetivo, capacidades institucionales, gobernanza e infraestructura. Este año, lo que queda del inicio del próximo, sería el diagnóstico y modernización inicial de los sistemas de gestión, procesos y políticas de personas. Que hoy en día la verdad que en eso tenemos unas carencias bien importantes, porque como comentaba antes, al habernos convertido en corporación y no haber surgido como corporación, hay muchas cosas que no están implementadas. Básicamente no se ha funcionado mucho de una forma más bien reactiva que proactiva. Institucionalización del sistema de gestión, normas internas y procesos administrativos modernizados para el 2028, capacidades administrativas maduras, infraestructura científica fortalecida el 2030 y el 2035, condiciones institucionales que sostienen al CIEP como observatorio permanente y entidad pública confiable. Por ejemplo, nosotros hoy estamos en un edificio que no es nuestro, es un comodato de la Universidad de Concepción. Entonces, desde ese nivel estamos partiendo con, aunque se piensa que el CIEP tiene infraestructura, estamos sujetos a que es de otra universidad. ¿Conseguir? Disculpa, Andrea, ¿sí puede mostrar un poquito la lámina anterior? Solamente que no alcancé a detenerme mucho en el 3. Entonces, si a alguien le pasó. ¿Nos va a compartirla? Sí, por supuesto. O sea, los consejeros la tienen que tener y yo te la hago llegar a Seremi. Y esta es un resumen. El documento tiene, ¿cuántas páginas, Cristian? Como 200, muchas páginas. Así que les podemos compartir eso también, pero para presentarlo el día era... Pero nos llegó el resumen también. Sí, ese lo hice precisamente para esta ocasión. Muchas gracias. Y en esa que tú dices, que usted pregunta, consejero, es lo que yo planteaba, porque, por ejemplo, CIEP podría acceder a financiamiento de ANIT de superior, como son los anillos o proyectos milenio, que son 1.000 millones, 10.000 millones, pero para eso nuestra base, nuestro núcleo de investigación todavía es muy pequeño. Entonces no lo podemos hacer solo. Porque si bien el CIEP tiene en este momento 23 investigadores, es 1 por línea o 2 por línea. Entonces cuando tú quieres enfrentar un desafío grande como un milenio, necesitas que sea un equipo de trabajo. Entonces el 3 resulta muy relevante en ese ámbito. Entonces un poco la hoja de ruta que se plantea esta planificación es el año 2026, ordenamiento y habilitación, ordenar líneas, definir desafíos estratégicos, diseñar la vinculación y un plan inicial de financiamiento. Al 2028 una institucionalización, institucionalizar el modelo científico, implementar la transferencia y formalizar alianzas,
el 2030 consolidación, líneas interdisciplinarias operando, rol público reconocido y financiamiento estable. Y la apuesta que se plantea es el CIEP como Observatorio Estratégico Permanente de la Patagonia y entidad pública confiable. Para esta planificación se plantean varios KPI, indicadores. Estos también los estamos algunos revisando, porque como les digo, esta planificación se entrega como un documento base con el que uno puede trabajar, pero con un modelo de ajuste anual, o sea, una planificación que se plantea como activa en cuanto a su retroalimentación y ajuste. Entonces, artículos indexados, ahí se muestra cómo más o menos lo que hay hoy, lo que se espera para el próximo año, artículos con pertinencia regional, investigación para decisiones territoriales. Este año queremos tomar una línea base, porque en eso sabemos que se ha colaborado en la toma de decisiones territoriales, pero no tenemos el número, no sabemos cuánto ha sido la incidencia. Entonces, de ahí se propone que aumente en un 60%. Respuesta a consultas del Consejo Regional, queremos que sea un 100% cuando se nos convoque y que se mantenga así como un 100%, entendiendo que no podemos hacernos cargo de todas las temáticas y que parte del trabajo que continúa después de esta planificación es eso, es entender cuáles van a ser las áreas en las que se va a requerir el CIEP, cuáles son de importancia regional, cuáles tal vez no, cuáles son complementos o son resortes de otra institución. Entonces esa conversa hacia adelante es algo que viene. Proyectos en red, nacionales e internacionales, se aspira a que aumente bastante. Fuentes de financiamiento, hoy día son básicamente 3, esperamos que sean 8. La verdad que ese número yo lo cuestiono un poco porque no tengo claridad de ¿cuáles serían? Que es como mucho, pero la verdad que lo más importante es poder ir dependiendo menos de tan pocas, o de aspirar a otras líneas de ANIT que sean mucho más potentes. Dices 3, tienes ANIT, tienes GORI, ¿cuál es el otro? Corfo, o tenemos las distintas leyes del bosque nativo, pero son más... o tenemos también internacionales, en National Geographic, siempre llega una tercera, pero son chiquititas. En síntesis, entonces, lo que vemos al CIEP como una inversión regional en la capacidad del CEN para articular su futuro. El CIEP cuenta con una trayectoria científica, legitimidad territorial y una agenda que el mundo valora con urgencia creciente. Esta planificación busca convertir esa fortaleza en una institución más autónoma, mejor gobernada y financieramente estable, capaz de poner la ciencia al servicio de las decisiones que se tomarán en la próxima década. Respaldar este proceso es invertir en la capacidad de la propia región para enfrentar sus desafíos con evidencia. Esa es la presentación, presidente, que tengo de la planificación. No sé si tengan alguna consulta. Súper. Muchas gracias, Andrea. Bueno, damos la bienvenida a otro consejero que se nos suma, Gustavo Villarroel. Gracias, consejero. Y se abren consultas, dudas respecto a la presentación, colegas. Yo traje otra presentación que sí, claro, como la previa, la conversión. Sí, sí, como antecedentes. Eso. No sé cómo se puede poner aquí, como para tenerla ahí. En caso que... las dos, claro. Ajá, súper. Por favor. Como hayan dudas respecto al antecedente del CIEP. Colega, ¿no? Si no, parto yo. Dale, Gustavo. Ya, muchas gracias, presidente. Andrea, reitero saludos, buenos días y a todos los presentes. Estábamos en unas actividades propias ahí de mi responsabilidad de régimen interno, resolviendo algunos problemas, pero están todas las comisiones funcionando bien hoy día en la mañana. Andrea, ahí tú nos muestras con mucha claridad este resumen de planificación hasta el 35, donde hay objetivos que son muy claros y que se agregan también los indicadores que nos permiten, digamos, hacer un poco la bajada. Una de las cosas que nos ha tenido preocupado como Consejo Regional, en virtud del trabajo que conocemos que viene desarrollando el CIEP, ¿no es cierto?, respecto a esta identificación territorial y la experiencia que por años llevan, es el hecho de que hayamos tenido una disminución obligatoria del presupuesto. Sabemos que dentro de los órganos públicos o de los órganos asociados a recibir transferencias o apoyos del gobierno regional, el CIEP precisamente fue uno de los que recibió un golpe duro. Y eso se traduce en que nos consta, ¿no es cierto?, de que tuvieron que disminuir personal, recursos humanos importantes.
En mi opinión, digamos, y esto un poco ya por lo que conocemos tantos años el trabajo de ustedes y sobre todo desde las necesidades de la región en materia de investigación, en materia de estudio, en lo personal, para mí la planificación de un centro de investigación no debiera interrumpirse. A lo mejor respecto a proyectos individuales en un momento, ¿no es cierto?, de receso económico, por así llamar, podemos a lo mejor prescindir de un proyecto en particular y decimos, bueno, este año no va, como lo hemos hecho muchas veces en el año, y postergamos este proyecto para el próximo año, proyecto de infraestructura incluso. Pero en el caso de la ciencia, de los estudios, de la investigación, que sabemos que van a ser un aporte para, y donde indudablemente nuestra propia estrategia regional de desarrollo ahí nos pone en una relación absolutamente vinculante con los polos o ejes de desarrollo productivo de la región. ¿Cómo han podido enfrentar esta situación? Porque uno la planificación considera lo óptimo. Muchas veces puede considerar también ciertos riesgos o ciertos sesgos. Pero acá estamos partiendo también en un tema que yo creo que hoy día más que nunca el CIEP le da un protagonismo especial versus la situación que también estamos nosotros desarrollando con el inicio de esta Corporación de Desarrollo Regional del Gobierno Regional, que suponemos, digamos, que son entes que de alguna u otra forma en su momento van a tener que coordinarse. Entonces la pregunta en concreto es cómo en esta optimización, digamos, de esta planificación pudiéramos estar siendo afectados como CIEP, sobre todo porque el augurio para los próximos años, por lo menos hasta los 4 o 5 años siguientes, no es el mejor de todo, dado de que nosotros sabemos que por la circular 17 que apoya la 333 del Ministerio de Hacienda, vamos a tener que ordenarnos un poquitito con los compromisos financieros, y esto te lo hablo desde el punto de vista también de la responsabilidad que tengo como presidente de la Comisión de Presupuestos e Inversiones, donde ya nos estamos preparando para la próxima discusión presupuestaria, y donde estos 2 días que estuvimos con el famoso ARI 2027, tuvimos que en algunos sectores ahí ver algunas discrepancias que vamos a ir a pelear al nivel central. Entonces, esa es una realidad. Y esa realidad yo quisiera estar tranquilo de cómo la están asumiendo ustedes, que no vaya a entorpecer, no vaya a afectar de manera gravitante lo que se está proyectando. Gracias, consejero. La verdad es que la reducción de presupuesto sí nos afectó. Nos vimos obligados a tomar una decisión económica y que significó eliminar la unidad de vinculación y transferencia por completo. Además de eliminar un cargo de investigación que significó que nos quedáramos sin línea de arqueología. Entonces el impacto fue súper directo, porque nosotros no tenemos espacio de juego. No hay el presupuesto de CIEP, lo que nos pasa al GORE es básicamente basal. No tengo. Lo que sí, ahí el CIEP, como me da culpa, yo creo que tenemos que trabajar más en ingresos propios, y es algo que queremos hacer, que es importante, sacarle lustre a nuestro laboratorio. Tenemos equipos súper buenos, entonces yo creo que se podría tener un poco más, pero aún así un recorte de un 10%, 160 millones, cuando no tenemos patrimonio, no tenemos acceso a la banca, nos deja una situación muy precaria. Y la única solución que tuvimos fue esta reducción de personal, en la que incluso hicimos un esfuerzo muy grande, porque estábamos pensando en vincular 6 o 5 personas. Hicimos un esfuerzo con Jaime y con el directorio de ver cuál era el mínimo posible para impactar a la institución, resguardando el capital humano, el recurso humano más calificado y más difícil de tener o retener, que son los investigadores, y también el costo de indemnizar a las personas que tenían que salir. Entonces teníamos que ser capaces de conjugar varias variables, y en el fondo por eso fue que el equipo de vinculación fue el primero en verse cortado, porque tenemos que la posibilidad, ojalá, de poder reinventar ese equipo, ojalá el próximo año con un mejor financiamiento, pero no seguir recortando el equipo de investigadores. La planificación no se hace cargo de la reducción misma, porque ya estábamos un poco en el cierre de la planificación. Porque esto partió el año pasado, cuando nosotros en diciembre habíamos asegurado un presupuesto de 1.600 millones, 1.599,
Partimos enero y febrero ejecutando las actividades planificadas, el Congreso de IUFRO, que también fue un tremendo congreso, nos aportaron 50 millones y la verdad que se hizo mucho, vinieron más de 300 personas, y fue en abril cuando nos vino el corte, entonces la planificación no tomó eso en cuenta, pero sí considera las distintas alternativas de financiamiento, que es lo que hay que pensar, en buscar distintas formas. El equipo interno, el golpe lo tomó, fue muy duro al principio, la verdad que lo pasamos muy mal, en términos de ambiente organizacional, además de que la decisión fue económica, no fue en base a desempeño, que esto también lo hace muy difícil. Pero a nivel interno los académicos han recogido el guante y la postulación a proyectos ha sido importante. Este año se postularon 6 proyectos con sistemización, que son los más competitivos. Si bien nos generan un alto margen de ingreso para el CIEP, sí generan un aumento en el currículum de nuestros investigadores y del centro, lo que después va construyendo un currículum institucional que nos permite alcanzar otras fuentes mayores. Ahora están cerrando los de fondos irregular, también que tenemos 4 como institución principal, 4 más como asociados. Y estamos buscando las distintas áreas. Pensábamos que la planificación estratégica tuviera una segunda parte este año, que complementara y nos permitiera avanzar en el plan operativo, y eso es algo que tenemos que ver si podemos enfrentarlo o no. El CIEP también se vio enfrentado a un proyecto Corfo que tuvo muy buen desempeño, pero una muy mala rendición. Se ejecutó antes de que ingresáramos con Jaime y tuvimos que devolver al cerca de 9 millones de pesos. Así que el golpe económico fue por varios lados muy complejo. Pero yo creo que esta planificación nos entrega un primer insumo donde nos da cuenta de la fortaleza que tiene el CIEP, que es su capital humano, y donde vemos que la posibilidad de transformarse en un brazo técnico para el gobierno regional es la visión, por eso se habla como de ciencia como un bien público, más como para la entrega de conocimiento. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Presidente. Sergio ya dio la palabra. Pero el consejero penal. Bueno, está bien. Sí, quiero dejar planteada una pregunta que a lo mejor viene en la presentación que van a hacer a continuación, del punto de vista del mapa y la guía de planificación anterior que tenía el CIEP, desde el punto de vista de su porcentaje de ejecución y cuáles eran sus líneas de trabajo anterior y esta línea estratégica que tenían anteriormente. Y lo segundo, me queda dando vuelta a un tema ahí desde el punto de vista de lo que usted destacó, el tema de su laboratorio. ¿Ya? Dejo la pregunta planteada y a lo mejor para poder revisarla más adelante, que es un tema que vive actualmente la región, que dice relación, por ejemplo, con las muestras de agua que tienen que hacer los usuarios para poder sacar resolución sanitaria, o el tema de alcantarillado cuando son soluciones individuales en los sectores rurales. Que tienen que entregar Aguas Patagonia y que se tienen que mandar a nivel central. ¿Qué posibilidad habría de poder evaluar y ver esa alternativa acá a nivel regional? Cada muestra, y obviamente la empresa nos hace responsable desde el punto de vista de las condiciones que llega, le sale a cada usuario 250.000 pesos. Por lo tanto, para poder sacar una muestra acorde, fácil pueden enviar 3 muestras del usuario. Eso lo dejo planteado, presidente. Gracias. Correcto, consejero. Muchas gracias. La primera pregunta no tengo la respuesta acá a mano, pero podríamos generar un reporte. Lo que se ha hecho anualmente es enviar ese reporte con respecto a la planificación anterior, donde se ha dado cumplimiento satisfactoriamente a todos los indicadores. Y la segunda es precisamente la línea en la que estamos apostando desde esta dirección ejecutiva y mi equipo directivo, el ver cómo el CIEP puede convertir su laboratorio en un laboratorio que preste más servicios. Y el caso de Aguas Patagonia es de los más importantes, y tenemos a nuestra encargada de laboratorio haciendo un levantamiento de todo lo que se puede hacer hoy, todos los análisis, cuáles no y cuáles requieren ser certificados, para ver qué nos falta como centro para lograr eso. El análisis de agua no es complejo. En este momento queremos avanzar hacia un laboratorio de microbiología, que sería el que hiciera eso. Tenemos que cerrar algunos espacios porque para poder hacerlo de modo que sea una prestación de servicio, lo ideal es certificarse. Entonces estamos en un año donde yo creo que además la falta de presupuesto nos impide avanzar en eso más rápido,
pero yo creo que la inversión que debería hacer el CIEP prontamente debería ser en temas de infraestructura, que permitan o adquirir un laboratorio modular de que venga armado, conectar y empezar a generar análisis, o ir fortaleciendo los espacios que tenemos arriba, pero arriba también hay bastante, y no sé si todos conocen arriba, pero están cordialmente invitados a conocer las instalaciones, donde el laboratorio se pelean centímetros cuadrados los investigadores con su equipo. Entonces, para nosotros esa es la figura. Ahora se abrió, por ejemplo, el concurso de Fondequip, que es para adquisición de equipamiento mediano entre 400 y 700 millones de un equipo. Entonces estamos evaluando también cuánto o qué podemos adquirir, pero esos equipos van con un aporte pecuniario que tenemos que poner de un 10%. Entonces, si quiero un equipo de 400 millones, voy a necesitar 40 millones que no tengo. Entonces, eso se abre ahora y es para pagarse el próximo año, así que va a ser algo interesante a la hora de poder planificar el CIEP 2027. Y sumado a eso, consejero, parte de Agua Patagonia, ya hablamos con la industria, con Agua Chile, que están interesados en empezar a hacer sus análisis acá, pero también tienen que estar certificados. O sea, yo creo que la industria podría dejar muchos recursos acá si podemos ofrecerle. O los pequeños emprendedores, la otra vez hablamos para el Jóvenes Futuro, gente que está tratando de generar un jugo o un antioxidante o muestras de propiedades de distintas cosas que tienen que mandar sus muestras afuera. En el proceso se descomponen o se oxidan y pierden. Entonces, yo creo que sí podría tener perfectamente un laboratorio de gran capacidad. Y algo que estamos evaluando también es ver la disponibilidad de espacios en la Universidad Austral, porque ellos tienen algunos laboratorios ahí que están dejando. En el fondo la Universidad Austral está bien en retirada, si bien quieren traer algunos programas internacionales, no tienen gente que está siendo ocupada. ¿Y eso queda liberado entonces? Bueno, en este momento arrendaron gran parte de la Universidad de Aysén, pero no los laboratorios. Entonces queremos evaluar con el director del campus, nos íbamos a juntar el viernes, pero no alcanzamos, ver qué posibilidades hay de que el CIEP trabaje ahí en esos espacios. Es una opción. Porque nosotros sí tenemos a los investigadores. Perfecto. Así que esa sería una buena opción. Buena. Pero hay que acreditar. Pero eso es más rápido. Sí. Gracias, presidente. Sí, perdón. Quería consultar en el resumen que presentó directora, solamente en los indicadores se hablaba de nacional e internacional como proyecto en redes. Y no vi que se explicitara antes. Imagino que en el informe de la planificación está mucho más detallado. Lo que pasa es que estaba como en el objetivo 3. Ya, perfecto. Sí, digamos, como que se entendía de ser referente en la Patagonia, pero claro, eché menos como la explicitación en relación a referente nacional e internacional. Dentro de las cosas que tenemos, que estamos haciendo ahora es el mapeo de actores, porque las redes asociadas a los investigadores es muy grande, son muchas. Pero también nosotros como institución queremos clarificar los convenios y también revisar nuestro propio asamblea de socios, donde tenemos instituciones extranjeras participando, pero que realmente no están participando, y tenemos otras muy activas que no están consideradas los socios. Entonces, dentro de las revisiones también que queremos hacer con el CIEP, aparte de que los directores están promoviendo un ajuste estatutario, es revisar los integrantes. Pero claro, eso va desde el mapeo de doctores hasta ir consolidando nuevamente eso. Y, perdón, presidente, no sé interpretar bien la tabla de los indicadores clave, los KPI, si al año 2030 es una sumatoria de lo que ha pasado, independientemente de que eventualmente alguna fuente de financiamiento o proyectos no estén funcionando en ese momento, porque por ejemplo en los proyectos en red habla de 18 más 18 y el 26 es 3 más 3, pero ¿se esperaría que en el 2030 estuvieran funcionando 18 o en este periodo que se hayan consolidado 18? Que se hayan consolidado 18. De acuerdo, ya. Nosotros estamos en proceso de trabajar los KPI, porque encontramos que, como institución, encontramos que hay algunos que son muy generales. Correcto. Entonces, por eso yo decía que este instrumento fue recepcionado por la institución, por el CIEP, porque dio cumplimiento a lo que se licitó. Perfecto. Claro. Pero también nosotros no podíamos pedirle más a la consultora. ¿Sí? Esta planificación fueron 23 millones de pesos y en mucho más tiempo del que ellos se habían comprometido. Entonces,
Nosotros tenemos que resguardar que lo que se licitó se cumpla, pero ellos la verdad que nos dieron con creces información y este es un trabajo que ya nos toca interno. Interno sí o interno regional, porque el directorio también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, comentar, colegas, que la presentación era la anterior, esta digamos como un respaldo, claro, en el caso que hayan dudas sobre el historial del CIEP, aquí tenemos el previo, ¿no? Como los 20 años anteriores, 2006-2026. Y sobre eso me quería referir, o sea, sobre el historial, ¿cierto?, del CIEP y cómo se proyecta a futuro, porque a mí me parece muy pertinente los objetivos estratégicos que se presentan en la planificación. Creo que va muy en sintonía con lo que lo hemos conversado en sesiones anteriores, ¿no? de la necesidad que tiene el CIEP de poder autonomizarse económicamente, ¿cierto?, como un gran desafío. Y en ese sentido, ¿cierto?, está el FRPD, que ya aclaramos que efectivamente el CIEP puede ser receptor de los fondos del FRPD. Nos demoró un poco, pero lo logramos aclarar porque habían resoluciones aparentemente contradictorias, pero en verdad eran coherentes. Y sobre eso tengo alguna duda sobre el eje habilitante, digamos, y la imagen, porque en la línea de investigación, ¿cierto?, o sea, como eje, ¿cierto?, el objetivo estratégico 1 de investigación, se plantea próximamente al 2028-2030 poder definir, ¿no?, líneas de investigación. Yo he sido majadero y me parece que parte del Consejo está muy de acuerdo con la idea de que una de esas debe ser energía. Claro. Porque, no solamente porque el trabajo que ya ha desarrollado el CIEP anteriormente con los 6 estudios de energía, sino que también porque la región es un pendiente estructural y que va a seguir siendo una cuestión que va a demandar recursos públicos, pero para investigar, pero también para anticiparse, ¿cierto?, para generar un modelo que tal vez no existe en otras partes de Chile al menos, ¿cierto?, que un modelo de gestión descentralizada de la materia energética y por lo tanto con hartas fuentes, ¿cierto?, de producción de energía. Entonces quería consultar primero respecto a eso, a la definición de las líneas de investigación, más o menos si es que hay algún adelanto respecto a ese desafío que es como en el corto plazo respecto al objetivo estratégico 1. Y en segundo lugar, quería preguntar respecto al objetivo estratégico 3, a la red de interdependencia, ¿cierto?, la idea de conformar una suerte de consorcio, se habla como en el horizonte estratégico, como en concreto más o menos a qué se refiere, cómo se lo están imaginando, eso por ahora. Línea de investigación. Sí, ya. Las líneas de investigación estamos en proceso de trabajarlas, pero fue algo que no se logró hacer durante la planificación estratégica porque requería mucho más tiempo y mucho más trabajo con los actores. En el fondo ahora lo que sí se propone hacer, liderado por nosotros mismos, es el trabajo individual con las principales instituciones con las que trabajamos, llámese Seremi de Energía, Seremi Medio Ambiente, Bienes Nacionales, SBAP, CONAF, INIA, IFOP, entre Subpesca, Cernapesca, porque son ellos en general los que nos demandan a nosotros información o que nos piden que les hagamos cierto trabajo, de la DGA también. Entonces, en el fondo, parece un poco no lo más prudente nosotros tratar de definir cuáles son las líneas de investigación, sino que entender cuáles son las que se requieren desde el territorio. Y en ese sentido tenemos a Medio Ambiente todo el tiempo viéndonos apoyo con esto, la DGA también. En el fondo, tal vez a nivel de gobierno regional no se nota tanto ese trabajo, pero a nivel de instituciones públicas sí. Y yo creo que eso también es parte de lo que tenemos que hacer como CIEP, de relevar eso, porque si ustedes le preguntan a Medio Ambiente, a Energía, el CIEP, o sea, sin el CIEP no funcionamos, sin el CIEP no llegamos, y es ahí donde yo creo que está mucha de la información que necesitamos poner en la mesa, porque son ellos los que no tienen la capacidad científica ni técnica, y recurren al CIEP. Entonces, ese es un trabajo que queremos hacer durante los próximos meses, y también trabajar un poco con cuál es el empuje o los lineamientos que nos está dando ANIT y el Ministerio, donde cada vez se buscan más que líneas individuales, líneas muy interdisciplinarias, que por ejemplo sean energía, contaminación y cosas así, clima, contaminación y energía, transición energética. Claro. Una línea que no tenga la contaminación aparte, porque igual depende de la materia energética y la contaminación y el clima. Entonces tenemos que repensar eso estratégicamente
Y en este momento el CIEP tiene un proyecto de fortalecimiento de ANIC, que es el proyecto PATSER, que son 5.000 millones de pesos para 5 años, 600 millones por año, y con eso estamos fortaleciendo el CIEP y traen líneas de investigación muy interdisciplinarias. Entonces hay que entender cuál va a ser la forma. ¿Vamos a tomar por disciplinas las líneas? ¿Vamos a tomarlas por desafío? ¿O vamos a tomarlas por interés territorial? O sea, en el fondo son 3 formas en que uno puede definir las líneas de investigación. Súper. Y sobre el tema en red, yo creo que es algo que estamos todavía evaluando, pero tiene que ver gran parte con esto de avanzar hacia tener un centro milenio. Un centro milenio para que de aquí a 5 años más, cuando termine PATSER, el CIEP no se enfrente a una discontinuidad de financiamiento o pensando si va a haber un PATSER 2 o otro proyecto puente, sino que se esté pensando ya, o ojalá se haya postulado y adjudicado algún proyecto de esas características que requieren el trabajo con otras instituciones. Claro, súper. Ahora, de todos modos, PATSER se refiere a ciencia básica, ¿cierto? Ciencia fundamental. ¿No? También ciencia aplicada. Ciencia aplicada. Claro. Y yo creo que sería súper relevante en otra instancia presentarles ese proyecto, porque trae una mirada, que no es un proyecto pequeño, o sea, 3.000 millones de pesos, que trae una mirada interdisciplinaria que busca el cruzar la ciencia. Hay una línea que tiene que ver con los riesgos medioambientales hacia la actividad humana, todo lo que son los CLOF, todos los temas de los glaciares. Hay mucho tema social. La ANIT cada vez está incorporando el concepto socioecológico o las ciencias sociales mucho más que antes. Entonces es un proyecto que tiene toda una integración de las líneas con el territorio y los seres que habitan el territorio. Y yo le sugiero al presidente en otra instancia poder presentarles ese proyecto. Genial. Es otra forma de ver la ciencia y se ve una pertinencia súper interesante de todas las actividades. La pesca, la oceanografía, todo tributa a las distintas áreas de investigación. Directora, porque veo que no me hay más palabras levantadas por ahora, así que voy a tomar la libertad de hacerle otra pregunta, porque en la sesión anterior de la Comisión de Ciencia se nos presentaron 3 proyectos que se elaboraron en el CIEP durante el periodo, ¿cierto?, de los proyectos de energía, que estaban como más o menos susceptibles de recibir financiamiento para poder pasar a una siguiente fase, un proyecto de prefactibilidad, perfil, etcétera, que puedan ingresarse incluso, ¿cierto? Ahí se nos hablaba de que pueden ingresarse a Mideso y obtener RATE. Estamos hablando de soluciones energéticas, ¿cierto?, para Tortel, Melinca y Puerto Sánchez. Correcto. El de Tortel y Melinca, si no me equivoco, están en 55 millones, decía la presentación. De Puerto Sánchez era más de 100 millones, porque naturalmente es más caro, ¿cierto?, todo lo que se refiere a la logística en ese lugar. No obstante, después de esa presentación, nosotros como comisión levantamos un memo al Ejecutivo en la materia. No sé si ustedes han tenido respuestas sobre esa opción, porque de todas maneras, o sea, desde el punto de vista de poder buscar soluciones desde el gobierno regional a las comunidades de Aysén, particularmente Tortel, ¿no?, que está pagando más de 1 millón de pesos diarios, al menos dijo la alcaldesa, en diésel, ¿cierto?, para poder alimentar el sector generador eléctrico. No sé si han tenido respuesta o avances respecto a esa materia. No, avances no, recibimos un oficio pidiendo informar qué habíamos hecho al respecto nosotros, qué es lo que hemos hecho desde enero, que hemos conversado en algún momento, que enviamos una propuesta. Así que de parte del gobierno regional no. Solamente me solicitaron información sobre en qué estábamos, y la verdad que no tenemos ningún avance. ¿Sí? En este momento ni siquiera tengo un profesional contratado en el tema de energía. El profesional Patricio Campos está actuando un poco ad honorem y en pro de que él también es un tema que le interesa y que queremos coordinar y mantener. Por supuesto. Así que solamente nosotros enviamos la propuesta para avanzar con las fichas, entendiendo, y como planteaba el consejero, que vamos a tener que también definir cuáles son las competencias, hasta dónde llega CIEP y dónde continúa la otra corporación. Correcto. Porque eso, el CIEP, yo me veo, lo entendemos como la entidad técnica, científica, que puede entregar los insumos y que la otra parte continúa con la... Exactamente. Bueno. Precisamente lo que usted señalaba es por eso, solo como para dejar las cosas como claras, los términos claros. El CIEP no presentó proyectos, presentó la idea de que eso pudiese suceder, Sí. ¿ya? Porque no es una unidad desarrolladora de proyectos.
Entonces, yo creería que sería bastante importante poder generar una mesa de trabajo con esa base de datos que presentó el CIEP, en base a estas tres posibles iniciativas, ¿no? O ideas que tienen sus insumos, que tienen sustento técnico, científico, que permite poder desarrollar iniciativas en el futuro. Y esa mesa de trabajo no necesariamente tiene que ser digamos, en el contexto de un desarrollo del trabajo de comisiones, sino que puede ser intermedio, ¿cierto? Mediante mesas solamente de trabajo. ¿Por qué lo señalo? Porque también en Comisión RIMA, cuando se expuso sobre materia energética y viene una organización también que está levantada a nivel regional respecto del costo de la energía eléctrica, salieron también estas propuestas, digamos, como de alguna manera tomarlas de ejemplo y ir avanzando en ese sentido. Pero sí creería que los sectores tienen que tomar un rol más activo respecto de esto. O sea, hay información base y el sector tiene que de alguna manera buscar esta información base y transformarla en esta ciencia para que se aplique, digamos, en esta aplicación de la ciencia. Entonces creería que sería bastante importante generar una mesa de trabajo entre el gobierno regional, el sector involucrado y también el CIEP, ¿cierto?, junto con nosotros, para poder articular y de alguna, en algún minuto, digamos, que una de estas tres propuestas se transforme en una iniciativa presentada al Sistema Nacional de Inversiones. Consejera, solamente decir que nosotros ya le entregamos toda la información a la Seremía de Energía. Nos hemos reunido con ellos varias veces. O sea, el sector que sí, debe liderar. Y hemos trabajado con ellos y ahora con el nuevo CRM también y está todo entregado. Así que la verdad es que falta que... Siento yo que se defina quién lo va a liderar y cómo. Sí, comentar sobre eso, colegas, que muy la línea de lo que señala la consejera Hernández, efectivamente el sector energía está muy al tanto de esta iniciativa, ¿cierto? De hecho, participaron de la sesión anterior y ellos están al menos muy ávidos de que llegue a puerto, ¿no?, esa iniciativa. Yo no sé bien, digamos, dónde está la pelota en el sentido de cómo podríamos avanzar, pero una manera podría ser ese espacio, ¿cierto?, tomemos la iniciativa de generar una reunión de trabajo y definir quizás cómo avanzamos, porque quién se encarga de cada cosa y cuánto tiempo le damos y cuánto tiempo vamos a avanzar con todos los actores. Y el gobierno regional siempre va a ser el ente financiero, pero necesitamos que el ente técnico, en este caso el formulador y presentador de iniciativas, que es el CRM de Energía, pueda tomar la decisión y determinación de decir, ya, ok, vamos a tomar esto porque parece quizás que puede ser ejecución más rápida, más efectiva, más simple. Pero poder coordinar, ser nosotros los que coordinemos ese encuentro. Para avanzar podría establecerse como un acuerdo en la propia comisión. Sí, podríamos tomar el acuerdo en este caso sería de oficiar, ¿cierto?, la energía y convocar a una sesión de la Comisión de Ciencia donde participe los actores, digamos. Y ahí sería importante que tuviese Diplade presente. Yo sé que está Sergio presente, pero está en doble calidad. Sí, no sé si sea necesario incluso una comisión, se puede hacer reuniones de trabajo para coordinar. Una reunión de trabajo extraordinaria, ¿no? Ahí puede ser por Zoom, por ejemplo, considerando que está Rodrigo, que es de Cochrane, yo que soy de Chile Chico, que nos permita poder conectarnos, por ejemplo, y todos conectados, y no tener que interrumpir ciertas agendas que son... Y de ahí partir. Sí, de ahí partir con una... Colega, tal vez una buena manera de abordarlo sería una reunión extraordinaria de la comisión para efectos de ver ese tema en puntual, ¿cierto?, verlo con el CIEP y que participe el sector y Diplade y le damos curso. curso. Por temas de acuerdo. Claro, sí, ¿no? No, y además que está bien que sea extraordinario, de manera tal que no tengamos que esperar, ¿cierto?, que siga hasta que un mes o más tal vez, ¿no? ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Por eso te digo, si es extraordinario también necesitas quórum, entonces... Claro. Una reunión de trabajo. Yo preferiría que lo bajes de categoría en una reunión de trabajo, que siquiera lidera la Comisión de Ciencia, pero que no se guarde como trabajo de comisión. Porque si no tienes quórum, si nosotros no podemos llegar, o pasa algo con compañero que tampoco puede llegar, vas a quedar sin quórum. Vale. Una reunión de trabajo liderada por la Comisión de Ciencia. Para refrescarnos y que al final va a surgir el mismo efecto. Sí, en concreto es lo mismo. ¿Anotado ahí? Sí, reunión de trabajo liderada por la Comisión de Ciencia, convocando energía, pero asegurando la presencia de los doctores. Claro, y al menos Diplade. Necesitamos a DIFOI también, que yo lo sugeriría, digamos, porque nuestra norma además le entrega funciones en los temas de CTI y también tiene una mirada productiva al respecto. Me parece muy bien, sí.
Sí, todo lo que sea necesario para darle curso, porque hasta ahora no hemos tenido respuesta en la materia, están todos parecen muy interesados, pero como que... ¿Quién toma la iniciativa? Claro, no avanzamos. Oye, igual deberías incorporar a la DIF porque resulta que el tema de Docteri en el INCA están en el PERCE y Comunidad Técnica está la DIF. Perfecto. Entonces, liderada por la Comisión de Ciencia, se convoca Energía, CIEP y las 3 divisiones del Gobierno Regional, DIFOI y DIPLAE. Listo. Tomamos el acuerdo entonces. Y unanimidad de la... Sí. Unanimidad. Colegas, más preguntas, comentarios, iniciativas. ¿No? Al momento. Nosotros ojalá que... Quedó muy claro. Estamos apostando a que la reducción presupuestaria ojalá no sea definitiva y que podamos recuperar esos cargos, porque hoy nos limita mucho no tener ese equipo de trabajo y tener una línea tan disminuida como la arqueología. Entendiendo que tal vez vamos a redefinir las líneas y ese tipo de cosas, pero yo creo que para el CIEP, o sea, en el fondo, mi visión de asumir este rol como dirección ejecutiva es para desarrollar el CIEP, para que el CIEP está consolidado, pero para que siga creciendo y cada vez sea un brazo técnico. Es muy complejo lograr eso si no tenemos el respaldo del gobernador y de su consejo. Eso es lo importante. Directora, yo quisiera comentarle ahí solamente como digamos pie de página, de que nosotros como consejo también somos capaces de proponer, ¿cierto? De construir iniciativas. Aquí somos parte del Ejecutivo también, y por lo tanto, desde ese punto de vista, por ejemplo, el objetivo 4 relacionado con el tema de la finanza, mixto, ¿cierto? Como objetivo de corto plazo de tener, digamos, financiamiento mixto y eventualmente tener patrimonio para tener mayor autonomía financiera, también considere a esta comisión al menos que está de acuerdo con esta hoja de ruta, ¿cierto? En sus grandes titulares, como un espacio en el cual podamos discutir ideas, iniciativas respecto, por ejemplo, a aumentar el patrimonio para efectos de poder, digamos, llegar a esa autonomía financiera, porque sin patrimonio no pueden acceder a la banca, sin acceder a la banca es muy difícil que realmente puedan maniobrar, ¿cierto?, económicamente, y de pronto el Ejecutivo, el Gobierno Regional sí se podría haber interesado en disponer recursos para aumentar el patrimonio del CIEP, no tanto para el aumento, digamos, del gasto operacional, ¿cierto?, anual, que ya hemos visto que sufrió una disminución, pero sí por subtítulo 31 se pueden ver cuestiones más que les permitan a ustedes instalar capacidades, ¿no?, en términos financieros. Y eso yo creo que también es interés del gobierno regional, ¿no?, poder autonomizar al CIEP del financiamiento permanente, por decirlo así. Por supuesto. Muy interesados en eso. Bien, siendo entonces las 12:37, damos por levantada la sesión, colegas. Muchas gracias, igual. Esta presentación...